Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? Bueno, hoy domingo voy a hacer un examen de pruebas libre. Concretamente voy a hacer el examen de lengua castellana de la prueba de acceso a grado superior en la Comunidad Autónoma de Madrid, cuya convocatoria finalizó el viernes de esta semana, por lo que ya los que se hayan matriculado ya tienen que estar de lleno metidos en la preparación, ¿vale? La semana que viene quiero hacer otro examen, lo quiero hacer en directo. Voy a elegir otra comunidad autónoma y otra prueba. Ya lo diré aquí en el canal, qué examen haré el domingo que viene. Y hoy lo estoy haciendo en falso directo porque es que no tengo tiempo para poder grabarlo, hacer el directo esta tarde. Pero bueno, la semana que viene espero poder hacerlo. Y vamos a empezar con el examen. Tenemos aquí el examen de lengua, tenemos un texto de Rosa Montero. Este examen voy a poner el link de descarga en la descripción por si queréis descargarlo y hacerlo a la misma vez que lo estoy haciendo yo. Bueno, el texto trata sobre un tema bastante abstracto. Habla sobre la capacidad que tiene el ser humano para querer constantemente hacer cosas nuevas. En el primer párrafo habla sobre un estudio que se ha realizado en una universidad que concluye que lo normal es ser anormal, es que prácticamente nadie es normal, que es este párrafo de aquí. Luego en el segundo párrafo habla sobre las diferentes culturas, las particularidades que tiene, por ejemplo la cultura inglesa, la cultura española, que es lo que le hace distintiva del resto de culturas. Esto lo hace en el segundo párrafo hasta aquí. Luego, en este tercer párrafo, nos informa sobre un estudio realizado por un neuropsicólogo que concluye que las personas más felices son aquellas que son más creativas. Son las que tienen, digamos, las más excéntricas, ¿vale? Y luego el último párrafo habla sobre lo que le ha llevado a ella a escribir este párrafo. Digamos que justifica por qué está escribiendo sobre ese tema. Y básicamente dice que le ha llamado la atención que un hombre de 71 años quisiera emprender un viaje al Caribe en barco, tan solo empujado por el oleaje. Es decir, no, en un barril naranja. Quiere hacer un viaje al Caribe en un barril naranja empujado por las olas. Entonces le ha llamado la atención como una persona ya de 71 años tiene todavía ganas de meterse en ese tipo de jaleos, ¿vale? Bueno, pues la primera pregunta del examen es que hagas un resumen que incluya las ideas principales. Bueno, para hacer el resumen, los pasos que yo haría para poder hacerlo bien son los siguientes. Primero leería el texto un mínimo de 3 veces. Lo voy leyendo tranquilamente y sobre todo tengo que ir comprendiendo párrafo a párrafo. Hasta que no comprenda un párrafo no me paso al párrafo siguiente, porque si no no voy a poder hacer conexiones entre un párrafo y otro. Luego el resumen lo haría en sucio, en una hoja aparte para luego pasarlo a limpio. ¿Vale? Hago el resumen en sucio y luego en el resumen en sucio escribo las ideas principales por párrafo. Es decir, de cada párrafo hago como un pequeño resumen. De este párrafo, de este párrafo, de este. Luego, una vez que tengo las ideas principales de cada párrafo, las leo, las ideas que me ha quedado y paso el resumen a limpio. ¿Vale? Ya teniendo las ideas separadas, el resumen me va a ser muchísimo más fácil de hacer. Luego, ¿qué cosas son importantes a la hora de hacer el resumen? Bueno, no puedes repetir frases del texto. Una cosa es que puedas repetir palabras sí se puede, pero no se puede repetir una frase completa, ¿vale? Ni tampoco des tu opinión personal, no, porque eso se hace en el texto argumentativo. Ni tampoco hagas un resumen muy largo, normalmente suele ocupar un tercio del texto. Es decir, si tiene 30 líneas el texto, pues un máximo de 10 líneas. Lo divide en 3 partes y ya está. Lo divide entre 3 y ya con eso sacas el número de líneas máximo que podría tener el resumen. Bueno, yo el resumen que he hecho aquí es el siguiente.
Elvira Lindo reflexiona sobre el impulso humano de querer hacer cosas diferentes. Punto seguido. Acude a estudios psicológicos y a los ecos culturales para afirmar que ser diferente nos permite seguir evolucionando, ejerciendo de motor de la historia a la vez que nos permite desarrollarnos como personas. Y ya tendría con esto el resumen. Si podéis leer detenidamente el texto, os vais a fijar que yo no me pongo a dar datos estadísticos ni me pongo a dar mucha información del texto, sino que me centro principalmente en las ideas principales que expongo con mis propias palabras, ¿vale? Porque básicamente un resumen es lo que se te queda después de haber leído el texto. Es aquello que la autora quiere transmitir, que quiere resaltar, ¿vale? Quitándole ya todos los datos estadísticos, quitándole todo lo que sobra, porque eso ya entonces, si lo pones, ya no sería un resumen, sino que sería prácticamente volverlo a escribir. Bueno, pues leerlo detenidamente el texto e intentar hacer el resumen siguiendo lo que yo acabo de hacer aquí y a ver si os sale un resumen lo más parecido posible a esto. No existe un único resumen, sino que se puede resumir de distintas maneras y todas ellas pueden ser perfectamente válidas, ¿vale? Siempre y cuando tengáis el cuidado de no poner datos innecesarios, de no hacerlo muy largo, de no dar vuestra opinión personal y tampoco repetir frases enteras del texto. Bueno, pues vamos ahora a hacer la pregunta número 2. Para ello voy a borrar lo que tengo aquí. Voy a borrar también esto. Bueno, la siguiente pregunta es que diga qué tipo de texto es, según su ámbito de uso y que lo justifiques. Que argumentes con ejemplos del texto por qué has elegido ese tipo de texto. Bueno, voy a empezar por aquí. El texto es como todos habéis visto, es un artículo de opinión. Artículo de opinión. Es decir, es un texto periodístico perteneciente al género de opinión concretamente el subgénero concretamente es un artículo. Es decir, tenemos género de opinión, concretamente el subgénero sería un artículo de opinión, ¿vale? Y ahora, las marcas lingüísticas. Las marcas lingüísticas propias de los artículos de opinión que encontramos en el texto son dos puntos. Y ahora vamos a poner las marcas lingüísticas propias de los textos de opinión. Tenemos en primer lugar uso de las funciones del lenguaje expresivas. La función expresiva. También tenemos la función del lenguaje
apelativa y la poética. La poética. Y ahora vamos a ir viendo uno a uno. Función expresiva. Para expresar lo que la opinión, para expresar opinión mediante la personalización del discurso. La personalización del discurso se refiere a aquellas marcas que hacen que el discurso sea personal, que el emisor del texto, el autor, pueda expresar su opinión. Por ejemplo, uso de pronombres personales de primera persona. Cuando dice aquí, aquí creo que hay un me. A ver dónde estaba aquí. Aquí, donde dice me parece bajísimo. Este me, pronombre de primera persona. Pronombre personal átono, primera persona singular. Ya ponemos entre comillas porque es un ejemplo del texto. Me parece bajísimo. También tenemos el uso de verbos en primera persona del singular. Cuando dice yo no sé, yo no sé, punto suspensivo. Todo esto sirve para expresar su opinión, ¿vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Hemos dicho la función expresiva. Luego también tenemos la función poética, que es la que se utiliza para embellecer el mensaje. Función poética. Son expresiones que tienen recursos literarios, ¿vale? Por ejemplo, tenemos cuando dice aquí, este artículo se ha cocido en mi cabeza. Este artículo se ha cocido en mi cabeza. O cuando dice gloriosa chifladura. Vale, y ahora también tenemos la función apelativa, que es la que se utiliza para apelar al receptor cuando se refiere al lector. ¿Vale? Vamos a ver en qué parte del texto se refiere al lector. Aquí dice, en este artículo, dentro de una especie de barril con el que espera llegar al Caribe, impulsado tan solo... dice, ¿no es formidable esa temeridad? ¿Por qué se empeña el ser humano en hacer cosas tan peligrosas y tan inútiles como pongamos? Este pongamos se refiere a ti y a mí, es decir, apela al receptor. Pongamos subir la cumbre del Everest. Simplemente porque la montaña está ahí. La curiosidad, el amor al reto, la necesidad de lograr algo distinto, forman parte de la condición humana. Sin lo raro, aún seguiríamos. Este seguiríamos también se refiere a ti, ¿vale? Entonces aquí pondríamos función apelativa
para involucrar al lector, Ejemplo, seguiríamos en la caverna. Vale, pues ya hemos puesto las funciones del lenguaje que hay en el texto, que son propias de los textos periodísticos de opinión, la apelativa, la expresiva y la poética. Suele aparecer bastante en los artículos de opinión. Vamos a borrar esto para ir poniendo más características. Vale, pues ya hemos borrado. Otra característica es su marcado carácter subjetivo. Cuando un texto es subjetivo es cuando da su opinión. Y normalmente todos los artículos de opinión se da la opinión. O sea, el articulista trata de convencerte sobre su opinión mediante el uso de argumentos, ¿vale? Entonces tiene un marcado carácter subjetivo que se aprecia en el uso de un léxico valorativo. Con adjetivos explicativos y atributivos, que son los que hacen de atributo. Atributivos. Por ejemplo, me parece bajísimo. Este bajísimo es un adjetivo atributivo en grado bajísimo, en grado superlativo. Chifladura, gloriosa chifladura. Eso es igual. Esto es totalmente valorativo. Gloriosa chifladura. Está cargado de adjetivo valorativo. Verdad de perogrullo. Es una verdad de perogrullo. Sería. Otra característica también propia de los textos periodísticos de opinión son el uso de sustantivos abstractos, uso de sustantivos abstractos, ejemplo, pues tenemos aquí condición humana, amor, temeridad, curiosidad. Hay bastante sustantivación abstracta a lo largo de todo el fragmento, ¿vale? Bueno, por tanto, las funciones del lenguaje que hemos puesto han sido la expresiva, la apelativa y la poética. La hemos justificado y hemos puesto ejemplos. Luego hemos puesto que tiene un carácter subjetivo, un marcado carácter subjetivo. Y luego hemos puesto mediante qué mecanismo es subjetivo. Hemos puesto el léxico valorativo con adjetivo explicativo y atributivo y también hemos puesto sustantivos abstractos. Ahora, en cuanto al nivel sintáctico, este tipo de textos suelen tener una sintaxis rica y variada. Tiene una sintaxis compleja, rica y variada, con largos periodos oracionales. Largos periodos oracionales quiere decir que hay oraciones bastante largas con subordinación
oraciones subordinadas adjetivas, subordinadas sustantivas, y al final se articula un periodo oracional bastante extenso. Por ejemplo, dice desde aquí, vamos a señalar un periodo oracional. Lord Byron, un excéntrico, él mismo dijo que la decadencia del Imperio Español fue a causa de la publicación del Quijote, porque el libro esencial de nuestra cultura nos enseñaba que el individuo, fíjate, todo esto. Y aquí está una subordinada adverbial de causa, aquí tenemos una adjetiva de relativo, y luego está coordinada. Fijaros como esto es un periodo oracional bastante largo, ¿vale? Los periodos oracionales largos, cuando se emplean, lo que denotan es un gran manejo de la gramática del idioma, ¿vale? Por tanto, normalmente, como esto está escrito por articulistas, periodistas, que normalmente tienen un dominio bastante importante del lenguaje respecto a otras profesiones. Por eso utilizan siempre recursos literarios, utilizan periodos oracionales bastante largos, porque son personas que conocen el lenguaje de primera mano. Bueno, pues luego ya, en cuanto ya este sería el nivel sintáctico. Antes hemos hablado del nivel morfológico, y en cuanto al nivel semántico, podemos poner, vamos a poner a nivel léxico-semántico, coma, usa un lenguaje cuidado, enfocado en el tema que trata y adornado con recursos expresivos, como metáforas, hipérboles. La hipérbole son exageraciones, frases exageradas. Punto suspensivo. Entonces ya se trata de, antes sí he puesto algunas frases, ya de lo que se trata es de buscar metáforas, hipérbole en el texto, ¿vale? Y ponerla aquí, para ponerla como ejemplo. Por tanto, ya tenemos el nivel léxico-semántico, el nivel sintáctico y el nivel morfológico, que lo hemos comentado antes. Bueno, vamos ahora a la pregunta número 3. Defina gentilicio y localice 4 gentilicios en el texto. Bueno, vamos a borrar esto. Bueno, los gentilicios son palabras o términos. Los gentilicios son términos que nos indican origen geográfico o racial. Vamos a ver aquí palabras, vamos a buscar ejemplos. Por ejemplo, manchego, de La Mancha. Manchego. A ver si vemos más. Manchego. Española. De España, gentilicio. Español. Individuo, tan grande se convirtió en un patético bufón, hipertrofiado, ridículo, estrafalario. Creativo, excéntrico. A ver, por aquí.
¿Qué más? Falta uno porque pide 4. Falta uno más. El otro podría ser Hidalgo. Hidalgo es una categoría social. Entonces Hidalgo es que pertenece a esta categoría social. Hidalgo. Bueno, pues entonces ya tenemos la pregunta número 3 y ahora tenemos que explicar con nuestras propias palabras dentro del contexto lo que significan estas de aquí. Verdad de perogrullo, hipertrofiado. Bueno, es una verdad de perogrullo, se refiere a algo, verdad que es evidente o verdad reconocida por todos. Sería una verdad de perogrullo. Luego, hipertrofiado, que tiene tamaño bastante grande, de gran tamaño. Esto lo tenemos aquí. Hipertrofiado, sentido del ridículo. Eso es que se refiere a que tenemos un sentido del ridículo bastante grande. Luego, estrafalario significa raro, fuera de lo común, que va desde lo más estrafalario, que en este caso estrafalario está escrito en un sentido de mal gusto. Es raro en un sentido peyorativo, ¿vale? Porque dice desde lo más estrafalario hasta lo más sublime. Esto es una antítesis. De paso es un recurso literario, porque es una antítesis, términos antitéticos. Estrafalario, que es lo más raro en el sentido peyorativo, y lo sublime, que es como lo más hermoso. Se ha cocido en mi cabeza es que se ha ido forjando en mi cabeza, se ha ido forjando en la cabeza, se ha ido como forjando. Y luego tenemos chifladura y una gloriosa chifladura. Chifladura es una acción que está fuera de lo común, que está más allá de lo común. Vale, entonces tenemos verdad de perogrullo, hipertrofiado, que es grande, estrafalario, que es feo, ridículo, cocerse en la cabeza, que es forjarse en la cabeza, y chifladura es algo que está fuera de lo común, de gran locura. Vale, y ahora ya vamos a la pregunta número 5. Analice sintácticamente la siguiente oración e indique el tipo de oración y su función en el texto. Bueno, vamos a pasar la página. Bueno, aquí tenemos la frase. Un reciente estudio ha demostrado que nadie es normal. Vamos a hacerlo aquí. No, vamos a hacerlo aquí mejor. Un reciente estudio ha demostrado que nadie es normal. Bueno, tenemos estudio, ha demostrado núcleo verbal y es núcleo verbal. El qué es el nexo. Y ahora, del verbo principal ha demostrado, el sujeto es un reciente estudio. Sintagma nominal, sujeto. Un es el actualizador, reciente es el adyacente, es el adjetivo, y estudio, núcleo. Ha demostrado eso, lo ha demostrado. Entonces, esta es la proposición subordinada sustantiva, porque se puede sustituir por eso, y de complemento directo, porque responde a la pregunta ¿qué ha demostrado? Lo ha demostrado. Y luego, dentro de la subordinada, nadie, sintagma nominal sujeto, es normal, sintagma verbal predicado nominal, y normal es sintagma adjetival atributo. Atributo porque va detrás del verbo ser. Bueno, pues ya estaría hecha la frase. Y ahora en la siguiente pregunta tenemos que redactar un texto argumentativo
en el que demos argumentos a favor o en contra de la afirmación de que en Reino Unido siempre se ha respetado e incluso fomentado la excentricidad, mientras que la sociedad española ha sido tradicionalmente mucho más normativa. Es decir, que digamos que en el Reino Unido la gente ha sido más libre y se ha respetado a la gente rara, mientras que en España no. En España ha sido más intolerante y normalmente las normas son las que han puesto cómo debemos comportarnos. Y tienes que decir si estás a favor o en contra de esa afirmación, ¿vale? El texto argumentativo tenéis que dividirlo. Yo aconsejo hacerlo en 4 párrafos. Un primer párrafo donde pongáis una introducción general. Vamos a poner introducción. Por ejemplo, el tema a debatir es muy importante puesto que el respeto a las diferencias deben ser un pilar clave en nuestra sociedad. Luego ya, segunda parte, el cuerpo argumentativo. Y ahora aquí vamos a decir aquí 2 argumentos a favor y 2 argumentos en contra. Por ejemplo, argumento a favor de que en Reino Unido se han respetado más las diferencias que respecto a España. Pues puedes decir aquí que es cierto que, por ejemplo, es cierto que en España no se ha respetado a las minorías en el pasado, tal y como ocurrió, por ejemplo, con la expulsión de los judíos. La expulsión de los judíos en el siglo XV, que es un ejemplo de intolerancia religiosa. Luego, como argumento en contra, pues también podéis decir que en Reino Unido, a lo largo de la historia, también se han producido episodios en los que se ha ido en contra de las minorías. Es decir, que no solamente en España ha habido episodios de violencia contra aquellas minorías que tienen una forma de pensar diferente a las mayorías. Ya es que eso se trata un poco de que penséis ejemplos históricos que demuestre la verosimilitud o la falsedad del respeto hacia el otro que se ha producido en Reino Unido y en España. Bueno, pues ahora vamos a hacer la pregunta número 7, que dice lo siguiente. En este fragmento se menciona a Miguel de Cervantes, autor de los siglos XVI y XVII. Esto pertenece a la literatura del siglo de oro español. Cite el nombre de otros 3 autores de estos siglos e indique el título de una de cada uno de ellos, de una obra. Bueno, pues otros autores, pues podemos mencionar a Lope de Vega, creador de la Nueva Comedia, y una obra de Lope de Vega, pues por ejemplo la comedia de las Ferias de Madrid. Otro autor sería Luis de Góngora, creador del conceptismo y el culteranismo, y una de sus obras pues podemos poner Soledades. Y por último también podemos mencionar a Quevedo,
Dentro de sus obras, pues yo mencionaría, por ejemplo, El Buscón de Quevedo. Bueno, pues ya estaría hecho el examen. Como veis, han preguntado un poco de todo, lo que es el resumen de un texto, hacer un texto argumentativo sobre un tema que ellos te proponen. Luego también os han preguntado una sintaxis, lo que es un análisis sintáctico. Luego también tenemos una pregunta del léxico, que son los gentilicios, una pregunta de semántica para definir palabras y una pregunta de clasificación de texto. Bueno, si tenéis alguna duda referido al examen, me podéis preguntar en la caja de comentarios, o si queréis información referente al curso que estoy impartiendo para la Comunidad de Madrid o para cualquier otra comunidad, me podéis preguntar, ¿vale? Bueno, si os ha gustado el vídeo podéis suscribiros y nos vemos en el siguiente examen. Un saludo para todos.